Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Dentro de algunos días vamos a celebrar dos grandes solemnidades dentro de nuestra Iglesia Católica. Y estas dos solemnidades tienen muchos siglos en los que la Iglesia conmemora dos eventos importantísimos. El Día de Todos los Santos y el Día de nuestros fieles difuntos. Así que, además de este día, lamentablemente, existe otro día que el mundo celebra. Y tenemos que decirlo. Este evento que conocemos como Halloween y que se ha venido infiltrando en nuestras sociedades, tiene una serie de acontecimientos, ¿verdad? E historia que viene desde hace mucho tiempo y que se ha venido modificando, ¿no? Y se ha venido también modernizando, por así decirlo. Bien, hoy vamos a hablar sobre precisamente esa, ese evento que conocemos como Halloween. Vamos a hablar sobre la verdad, todo lo que hay detrás de Halloween. Pues bien, como les decía, el origen de Halloween es una mezcla de tradiciones originalmente paganas, antiguas. Y también hay una mezcla de costumbres cristianas. Y actualmente hay prácticas populares modernas y esto se mezcla, ¿no? Así que su evolución histórica se puede describir por etapas. Por ejemplo, vamos en esta primera etapa a los orígenes de Halloween. Los orígenes son orígenes celtas, sobre todo en el festival de Samhain. Ya voy a explicar un poco sobre esto. Este es el origen más remoto de Halloween, que se encuentra en el festival de Samhain. ¿Qué es esto? Pues bien, es una celebración que se hacía en la antigua Irlanda hace más de 2000 años, es decir, antes de que viniera Cristo a la tierra. Esta celebración era una celebración que tenía connotaciones primeramente sociales por los cultivos, era una fiesta por el fin de las faenas de los cultivos que se daban para finales de octubre. Ustedes saben que en esta época entra el otoño que prepara el invierno y los campesinos de aquel tiempo terminaban, ¿no? La labor de sus cosechas y al cerrar miraban cuánto habían producido y esto era motivo de celebración. Era celebración porque, bueno, había abundancia y con esto se guardaban para el invierno y después, bueno, para el siguiente año. Así que una buena cosecha era motivo de celebración. Bueno, y por el contrario, una mala cosecha, pues como que la celebración no iba a ser muy buena. Pues bien, esto era el Samhain. Marcaba el fin del verano y el comienzo del invierno. O sea, la mitad oscura del año. Recordemos que ya para finales de octubre el día se hace más corto y las noches se hacen más largas. Esto científicamente, ¿no? Ya lo manejamos. Pues bien, a medida de que decimos que la noche se hace más larga, quiere decir que el tiempo de oscuridad se prolonga más. Estos son unos cuantos minutos, ¿no? Pero si bien este es un hecho real, esto tiene un efecto mucho más profundo.
Y eso lo vamos a ver. Pues bien, los celtas, estos antiguos, ¿verdad? Que eran campesinos y habían también, la sociedad estaba constituida por campesinos y también tenían una estructura social y también tenían estas personas que se dedicaban a pedirle a dioses, ¿no? Podemos llamarlos brujos si ustedes quieren, que invocaban deidades para que les fuera bien en las cosechas. Pues bien, ellos creían que en la noche la barrera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos era más débil. Y por lo tanto, esto le permitía a los espíritus, inclusive de fallecidos, poder cruzar el mundo terreno. Y estos espíritus, en la medida de que se le agradaba a esos espíritus, ellos provocaban que hubiesen una abundancia en sus cosechas. Así que esta sociedad tenía estas costumbres paganas. Hay que estar clarísimos que son costumbres paganas. Creían muchos en espíritus, creían mucho en hechicería y tenían inclusive brujos que ellos, por así decirlo, determinaban si a una familia le iba bien o le iba mal. Y tenían esta familia que ofrendarle algo para que le fuera bien. De igual forma el pueblo encendían hogueras sagradas, por así decirlo, para protegerse de los espíritus malignos. Incluso muchos de ellos durante estas hogueras se disfrazaban con pieles de animales para confundir a los espíritus. Se ofrecían sacrificios de cosechas y animales también para apaciguar a esas deidades y espíritus. Así que hay una parte oscura, ¿no? Ahora algunos dirán, bueno, eso es alguna costumbre de aquel tiempo, yo lo veo sano, dirán algunos. Pero es que en realidad, recordemos que el espíritu del mal, si usted es cristiano, tiene que saber que así como existe el espíritu de Dios, existe el espíritu del mal. Y el espíritu del mal se aprovecha de cosas como estas, se inserta, se mezcla, busca esa rendija para aprovechar estas costumbres paganas y para realizar manifestaciones a través de esto. Y hacer el mal. Claro. Pues bien, ya es con la cristianización, es decir, cuando se da la evangelización de Irlanda, y ahí juega un papel muy importante San Patricio, quien va a llegar a ser el obispo de Irlanda, y todos esos evangelizadores, lógicamente que no pueden de la noche a la mañana quitar todas esas costumbres, porque de eso vivían, de las cosechas y todo lo demás. Entonces ellos trataron de cristianizar todas estas celebraciones. Es decir, nos van a decirle, no celebremos el San Jaín. No les iban a decir eso, tienen que celebrarlo, claro. Pero ya con la evangelización, con la cristianización, entonces tenían que purificar esas prácticas paganas. Ahora, tradicionalmente, imagínense que ellos creían que las almas de los difuntos vagaban por la tierra hasta ese día, ¿no? en el que ellos celebraban y ofrecían por eso beneficios, ¿no? Ofrendas, sacrificios, para que esos espíritus no los agredieran. Es por eso que la evangelización va a entrar ahí y va a decir, bueno, no, un momento, pues, esto no debería ser una celebración donde reine el mal. Aquí es una celebración donde tenemos que buscar que hayan cosas buenas, ¿no? Entonces, lo bueno que haya de esa celebración, vamos a rescatarlo, pero vamos a purificarlo, ¿no? Y es ahí donde comienza a celebrarse, en vez de celebrar a los muertos, a los malos, a los demonios, a los brujos, no, celebremos a los santos.
celebremos las cosas buenas. Y es así entonces como con la expansión del cristianismo por Europa, la iglesia intenta sustituir esas festividades paganas con celebraciones cristianas. Por ejemplo, en el siglo VIII, el Papa Gregorio III trasladó la festividad de Todos los Santos, que antes era en mayo, la trasladó para el 1 de noviembre. La festividad de Todos los Santos, en el término en inglés, se conoce como All Hallows Day, el Día de Todos los Santos, y la transfieren para el 1 de noviembre. Y se realiza una víspera de esa fiesta. Recordemos que desde los tiempos de la iglesia primitiva, las principales fiestas del cristianismo, como la Navidad, la Pascua, Pentecostés, van a tener como una preparación a esos magnos días, una vigilia, las vísperas que nosotros conocemos. Entonces, eran vigilias que comenzaban la noche anterior y se preparaba para esa festividad de Todos los Santos. Es así entonces que la festividad de Todos los Santos comienza a celebrarse un día antes, la víspera de Todos los Santos. Y el término en inglés sería All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos. Recordemos que el día de Todos los Santos es All Hallows Day, el día de Todos los Santos. Pero el día anterior, la noche previa, la víspera, es All Hallows Eve, que significa víspera de Todos los Santos. Y esto, el All Hallows Eve, se fue transformando este vocablo a lo que ya conocemos como Halloween, ¿verdad? Pues desde los tiempos antiguos, la iglesia retomó estas festividades. Esos nombres quedan lógicamente, ¿verdad? Porque la víspera de Todos los Santos y el día de Todos los Santos son términos ya cristianos, pero se vienen a relacionar con todas estas prácticas que ahora se están purificando. Más tarde, el 2 de noviembre, se añadió al calendario como el Día de los Fieles Difuntos, que todavía nosotros celebramos, ¿no? Y en ese Día de los Fieles Difuntos es que se reza por las almas del purgatorio, se visitan los cementerios, ¿no? Y muchas otras actividades que se hacen en muchos lugares del mundo en relación a esta festividad. Así que ya teníamos tres grandes días, que eran la víspera de Todos los Santos, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Es decir, estamos hablando que estas fechas para nuestro calendario actual serían 31 de octubre, la víspera de Todos los Santos, el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, que actualmente pues nosotros conocemos. Ya tenemos siglos pues de celebrar. Y a finales del siglo XII, la celebración entonces ya se venía, estos 3 días van a tener un nombre, un triduo, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como triduo, y se va a llamar All Hallows Day, ¿verdad? El triduo de estos 3 días, ¿no? Pues bien, esta celebración se vino convirtiendo en festividades de precepto en la cristiandad occidental, e incluía tradiciones como tocar las campanas de las iglesias, rezar por las almas del purgatorio, visitar a los fieles difuntos, ¿no? Pero la parte pagana seguía. Es decir, algunas cuestiones de celebración pagana se mantenían todavía. No podemos ocultarlo. Ahora, la siguiente etapa es la influencia y el desarrollo de Halloween en Europa. Durante la Edad Media, en algunas partes de Europa,
se comenzaron a incorporar tradiciones locales. Los cristianos, les decía, habían varias costumbres, ¿no? Y en Europa, para en la Edad Media, los cristianos celebraban con procesiones, encendían velas en las tumbas de sus seres queridos, y la práctica, incluso había una práctica de pedir comida a cambio de oraciones por las almas de los difuntos. Y esto se le llamaba sauling. Se popularizó especialmente en Gran Bretaña. Entonces, estas son costumbres ya cristianas. Esto viene a sustituir las costumbres del paganismo, en el que llegaban, tocaban la casa de cada campesino en aquel tiempo y le decían: si querés que tus cosechas estén bien, entonces danos una ofrenda. Es que no tengo nada, entonces danos que sacrificar, y te pedían un animal. Incluso algunas prácticas más oscuras pedían hasta vírgenes, mujeres vírgenes, para sacrificarlas a las deidades. Entonces esa parte pagana, esa parte oscura, estaba latente también en algunos lugares. A pesar de que el cristianismo llegó, purificó, pues lamentablemente no se puede purificar todo. Y recordemos que el mal, el espíritu del mal, siempre va a tratar de estar por ese lado, acechando y buscando la forma que las personas puedan tener prácticas oscuras, tenebrosas, para poder aumentar su acción. Algunos dirán: pero qué feo esto, ¿no? Pero así es, lamentablemente, la humanidad, el ser humano, siempre ha tenido estas tendencias para querer dominar la naturaleza, tener fortuna, mantenerse joven, bello, poderoso, rico, y entonces se llevan a estas prácticas que vamos a llamar ocultistas, que están al margen de Dios, que están al margen de la ley de Dios, pero son cosas reales que se dan. Así que es un mito de que hayan cosas oscuras con respecto a Halloween. No. Sí las hay. No hay que dudarlo. En que en otros lugares las prácticas son más ingenuas y todo. Sí, pero recordemos, y repito, soy incisivo en esto: el mal siempre va a buscar una rendija por donde meterse. Así que no hay que darle espacio. Pues bien, muchos cristianos de la Europa continental, especialmente en Francia, creían que una vez al año, en Halloween, los muertos de los cementerios de la iglesia se levantaban. O sea, los muertos tomaban vida, ¿no? Y realizaban un carnaval salvaje y horrible, conocido como la danza macabra. Esto es paganismo, claro. Y a menudo se representaba en la decoración, incluso de iglesias. Ahora, la danza macabra era un desfile que realizaban esas aldeas europeas, y en las que se enmascaraban, se ponían máscaras, incluso se disfrazaban de cadáveres de diversos estratos de la sociedad. Es decir, ya ahí había un paganismo que ya se estaba cruzando a prácticas ya más oscuras, más tenebrosas. No, pero es que disfrazarse no es malo. No, pero cuando uno se disfraza es porque quiere y tiende a hacer aquello en lo que se disfraza. Uno no se disfraza ¿por qué? Por ejemplo, si a un niño le preguntan: ¿de qué personaje, superhéroe querés disfrazarse? Es porque para él ese superhéroe es un ejemplo a seguir y él quiere ser como ese superhéroe. De igual forma, una persona que se disfraza de algo es porque tiene esa inclinación a ese algo. Y si se disfraza de algo tenebroso, oscuro, malo, es porque hay esa tendencia. Claro está que algunos me van a decir: qué exagerado.
No, pero eso es lo que quiere el demonio. El demonio quiere que nosotros digamos, ay, esa es exageración, no pasa nada, ¿no? Ahí es donde el demonio se gusta, se complace, ¿no? Pues bien, vamos a datos científicos, históricos. Por ejemplo, Mark Donnelly es un profesor de arqueología medieval, un estudioso, y también el historiador Daniel Dyer, espero que esté pronunciando bien estos nombres. Ellos escriben que en los graneros y las casas se bendecían para proteger a las personas y al ganado del efecto de las brujas. Óigase bien, pues se creía que las brujas acompañaban a los espíritus malignos en el viaje por la tierra. Y entonces, si estas brujas venían y decían, ahí no quieren apoyar, no quieren ofrendar, no quieren sacrificar nada, entonces esa familia, ese granero, esa tierra quedaba maldita, por así decirlo. Y hay muchos que tenían miedo a esto y por lo tanto accedían a dar cosas. En el mejor de los casos, ofrendar algún bien, algún animal, pero en el peor de los casos podías inclusive hasta tener que ofrendar a tu hijo, tu hija. Y esto es grave, claro. Pues bien, repito, estos son estudios de investigadores, de arqueólogos, escritores, historiadores, que no van a estar diciendo una exageración, no van a estar mintiendo. Lógicamente que esto se da a través de investigaciones muy a detalle, no por encimita, en las que está claro de que si bien es cierto, la fe cristiana llegó a purificar, muchas veces hay quienes continúan con estas prácticas y no eran unas prácticas ingenuas. Porque si me preguntan a mí, ¿y existen los brujos? ¿O existieron las brujas, los brujos? Sí, existieron. ¿Y existen actualmente? Sí existen. Yo he conocido brujos o brujas. Lógicamente que no es gente que te lo va a andar gritando en todos los medios, ¿no? Ni va a hacer un live, ni va en su canal de YouTube a decir yo soy brujo. Aunque hay algunos aventados que lo dicen tranquilamente, actualmente. Pero eso existe. Y que tengan poder. Eso ya es debatible. Pero de que algunos hagan uso de prácticas esotéricas e invoquen a espíritus malignos, eso sí es cierto. La mayoría de las veces los brujos son charlatanes. Yo he conocido también brujos charlatanes. O gente que ha ido donde brujos que les dicen que quieren que les ayude con algo para que tengan bienestar, para que tengan salud, y son estafadores. El 99% son estafadores. Pero hay un 1% que esos sí puede que hagan uso de prácticas esotéricas, de invocación de espíritus malignos. Y ahí sí, hermano, eso sí es malísimo, dañino para tu cuerpo y para tu alma. Pues bien, cierro ese paréntesis, pues, porque no voy a hablar en este momento de esa temática de la brujería, pero sí tiene que ver porque en los principios, en las raíces originales celtas, porque también estaban los druidas, que eran estos sacerdotes que eran como brujos, hacían estas prácticas y atemorizaban a la gente. Es decir, el hecho de que Halloween salga con espantos y todo lo demás no es por una simple coincidencia, no, es porque originalmente tiene esa connotación oscura, mala, sombría, tenebrosa, y que lamentablemente se fue difuminando en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a la siguiente etapa. Ya vimos los orígenes, ya hemos hablado un poco de Europa, donde ahí se caldeó todo esto,
Pero vamos ahora a hablar de la llegada de Halloween a América. ¿Cómo es posible que haya traspasado al continente americano? Bueno, fue a través de los colonos europeos. Recuerden que las 13 colonias de Estados Unidos, estas 13 colonias venían de Europa. Y ahí venían irlandeses y escoceses que emigraron a América del Norte en el siglo XIX. Y, lógicamente, ellos llevaron estas prácticas y las continuaron. Voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, para los que me escuchan y no son nicaragüenses, nosotros celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, en el que nosotros nos desbordamos en ese día, pero tenemos una vigilia, una víspera. Esa víspera de la festividad, a la solemnidad, nosotros la hemos llamado la gritería, donde todos, niños, adultos, ancianos, salimos a las calles a gritar ¿quién causa tanta alegría? Y hacemos cantos y andamos de casa en casa, y en las casas nos regalan dulces, ahora regalan muchas otras cosas más, ¿no? Panas, comida, y bien, hasta ropa en algunos lugares. Pero, ¿qué pasa? Esta práctica, cuando un nicaragüense emigra a otro lugar, se la lleva en su corazón y la lleva, y hay comunidades inmigrantes en otros países donde gritan la Purísima el 7 de diciembre, previo a la solemnidad el 8 de diciembre. Así que, de igual forma, para esos colonos europeos, ellos esas tradiciones ya las tenían muy marcadas, que inclusive ni la evangelización se las pudo quitar. Así que las llevaron a América, en este caso que lo que conocemos ahora como los Estados Unidos de América, y en el siglo XX Halloween comenzó a transformarse en una celebración más secular y festiva en Estados Unidos, perdiendo gran parte de las connotaciones religiosas y espirituales. ¿Por qué? Porque cuando te dicen celebremos Halloween, no te están diciendo celebremos estas fiestas del Sahaín, ni de los druidas, ni de los celtas, ni te dicen vamos a sacrificar animales y gente. Eso no está ahí, lógicamente. La hacen un poco más festivo, inclusive no es una religión que lo promueva, es algo ya de la cultura popular. Celebrar Halloween en Estados Unidos es normal. Es como celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Pues bien, entonces el problema está en que volvemos a esas rendijas, ¿no?, que quedan abiertas y el mal se filtra por ahí. Pueden decir algunos, bueno, pero ya cuando celebramos Halloween y nos disfrazamos y todo lo demás y andamos de casa en casa pidiendo el truco o trato, el trick or treating, bueno, eso tiene una connotación que aunque ingenuamente lo hagamos, estamos celebrando un culto, un rito, que aunque usted no esté consciente, lo está celebrando inconscientemente. Y es un rito pagano, oscuro. Y en algunos casos, cuando preguntan, ¿y es satánico Halloween? Dependerá de los niveles en los que se celebra. Porque hay algunos cultos satánicos que sí, el día de Halloween piensan que es el día más oscuro y poderoso para realizar misas negras, para realizar actos de ocultismo, para realizar maldades. Y toda esta celebración en torno a ello, pues es fermento. Disfrazarte de un asesino, de algo malo, de un animal, de una bestia, de un espanto. Poner en todo el día, ahora no es todo el día, ahora es el mes de Halloween, películas tenebrosas, sangrientas, todo esto va acompañando y es un caldo de cultivo en el que se está preparando ya no a los adultos, sino a los niños,
a que vivan esto y lo celebren con una convicción tal de que después la agresividad, los asesinatos, los homicidios sean algo normal. Si usted se acostumbra a ver películas de terror sangrientas, cuando ya en la vida real usted vea sangre, violencia, eso usted no se va a inmutar. Va a ir cercenando algo en su psique. Incluso hay estudios que certifican que en la medida de que los niños o niñas se exponen a ver películas de terror sangrientas, que tengan estos contenidos malos, demoníacos, eso daña algo en el psique de los niños y de las niñas. Incrementa inclusive o adelanta o acelera, por ejemplo, la agresividad en los niños, la violencia. Y en el caso de las niñas, las hace más susceptibles para que tengan más propensión a los deseos sexuales. Estos son estudios, ¿no? Y esto, que pareciera ingenuo, no es tan ingenuo. Y afecta, claro que afecta. Entonces, cuando ya en el siglo XX se hacen estas celebraciones de Halloween, se hace ya una fiesta popular en América, en Estados Unidos. Cuando hablamos de América hablamos de Estados Unidos. Pues ahí los niños se disfrazan, van de puerta en puerta pidiendo dulces con el truco o trato. Bueno, el origen del truco o trato está en que cuando estos brujos iban de casa en casa y decían truco o trato, ¿qué querían decir? Que el trato era si ofrendaba algo, si daba algo para que no se te hiciera daño. Y el truco era de que si no me dabas nada, te caía una maldición, te caía el mal, te infestaban tu casa con un demonio o te agredían. Esto tiene una connotación bastante oscura. Así que esta práctica, que viene de raíces tradicionales del Shaolin, del Shanghai, vienen revueltas con cosas que, como les decía, son malas. Y con esto de las fiestas de disfraces, recordemos que hacían hogueras donde se disfrazaban con pieles de animales para confundir a los espíritus y que no les cayeran encima los maldiojos y todo eso. Entonces, ya al vestirte, a disfrazarte y tener esa historia de terror, las películas de miedo, las decoraciones, por ejemplo, esas calabazas, el origen de esas calabazas también es oscuro. Por ejemplo, esas calabazas talladas con una vela adentro hacen referencia a las linternas de Yat. Yat era un hombre, esto es una leyenda irlandesa, ¿verdad? Que dice que había un hombre llamado Yat, no es el destripador, sí, no sé por qué a nombres raros le ponen Jack, pero bien. Yat dicen que engañó al diablo y como lo engañó, fue condenado a vagar eternamente con una luz dentro de una calabaza tallada. Es decir, es un fantasma, un alma errante, algo sombrío, ¿no? Algo malo. Y cuando nosotros tallamos esas calabazas y las ponemos de adorno, de todo eso, tiene una significación espiritual, y no espiritual para el bien, sino para el mal. Para el mal. Incluso los colores. El color, el negro y el naranja, son colores opuestos a colores buenos. Por ejemplo, el negro es opuesto al blanco. El blanco, que significa pureza. El blanco, que es un color con el que se le reconoce la santidad a Dios. Si pensamos en Dios, pensamos en blanco. Cuando pensamos en el cielo, pensamos en color blanco, ¿no? Pues bien,
se nos contrapone con el negro que es usado por satánicos, inclusive por esos muchachos que sin saberlo se visten de negro y escuchan música rock y escuchan música satánica de adoración al demonio, utilizan mucho el negro. Entonces vemos como el negro, que es uno de los colores de Halloween, tiene esa profundidad, ese significado más profundo, no tan ingenuo. Y en el caso del naranja, tengo entendido que el naranja es como el opuesto del azul. El azul, que es el azul del firmamento, el azul que lo vemos como el azul de la creación, el azul que se representa a la Virgen Santísima, ¿no? Los colores de la Virgen son el blanco y el azul. Entonces, todo esto va añadiendo esos elementos que van descubriendo más mal que bien en estas prácticas, aunque sean ingenuas. Lo lamentable, que a veces en muchos países de Latinoamérica nos estamos contaminando de todo esto. Ya ni se diga los negocios, el consumismo, el mercado de los negocios, porque eso da dinero. Comprar un disfraz da dinero. Decoraciones de Halloween dan dinero. Las fiestas de Halloween generan dinero. Las películas de terror, de miedo, generan dinero. La violencia genera dinero porque se utilizan armas, se compran armas. La depravación sexual que se da también, por lo que les había dicho, lo que provoca el miedo y todo lo demás. Eso genera dinero. Preservativo y consumo de drogas. Todo eso va asociado a esta fiesta de Halloween. Pero lamentablemente aquí queremos, por ponernos a la moda, estar a nivel, queremos también realizar esas prácticas. Y lo peor de lo peor, he conocido de colegios que se dicen católicos, lo peor de lo peor, colegios católicos que celebran Halloween. Sí. Y no voy a mentirles, muchos de los que me están escuchando, me están viendo, saben que es cierto. Yo he conocido de colegios, de muchachos donde celebran Halloween como si estuvieran celebrando la Inmaculada Concepción, de lo más normal, y se disfrazan y se visten. Bueno, ¿cómo es posible que hagamos esto? Y ahí entonces donde la pregunta, ¿un cristiano, un católico debería celebrar Halloween? Bueno, con todo lo que ya les he dicho, la rotunda respuesta sería un no. Pero adivinen qué, hay gente que aunque sepa esto, lo celebra. Y dice, ¿qué de malo tiene? ¿Qué es lo malo? ¿Y qué nos va a pasar? Y después andan preguntando de que por qué escuchan cosas en la casa, de que por qué los niños son rebeldes, de por qué ahora ya hay menos convivencia en la familia, y de por qué caen en drogas, y de por qué en el alcoholismo, y por qué viven en depresión. Todo esto tiene un origen que se va gestando por tantas prácticas paganas, esotéricas. Y lo peor aún, que hay algunos que ese día de Halloween lo utilizan para practicar, ya les dije, ocultismo. Puede que tal vez no participen en una misa negra, tal vez, pero pueden comenzar a practicar o hacer juegos como estos de la Ouija. O niños que hacen juegos un poco disque más inocentes, como el Charlie Charlie y otras cosas ahí que son prácticas que dejan abiertas rendijas para que el demonio entre. Recordemos, como dice San Pedro, el demonio anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero adivinen qué, nosotros en bandeja les ponemos todo. ¿Ah? No tiene que andar buscando nada el demonio. En bandeja nos ponemos con estas celebraciones paganas. Algunos preguntan, ahora, ¿y por qué no dejamos que los niños se diviertan, que se vistan de lo que quieran y vayan a las casas a pedir dulces? ¿Por qué no?
Primeramente, no forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Eso viene de otro lado. Y además estamos teniendo prácticas que no nos sirven para nada, primero. Y segundo, que son malas. Ya lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 11. No participen en las obras estériles, en las obras de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo estoy atendiendo este llamado de la palabra de Dios. En todos mis años de predicación, nunca había hecho una charla sobre Halloween. Es la primera vez que lo estoy haciendo en tantos años. Estamos de casi 30 años de predicación. Y es la primera vez que hablo de esto. ¿Pero por qué? Porque cada vez más el Halloween se quiere meter en estructuras. Y lo peor aún, en estructuras de colegio, en estructuras de la misma iglesia. Y esto hay que denunciarlo, dice San Pablo. Esto tenemos que hacerlo todos los que nos llamamos cristianos. E invito también a nuestros hermanos no católicos, también se unan y que puedan combatir estas acechanzas. Ahora, nuestros hermanos católicos, por favor, claro que sí. Es que yo no sé hablar, yo no puedo. Bueno, hay muchos buenos videos que advierten sobre esto, lo pueden buscar en las redes, en YouTube. Este video que están viendo, ustedes lo pueden compartir también. Yo no le estoy diciendo ninguna mentira. Si hay alguien que diga que exagerado, que mentiroso, que vaya a investigar todo lo que le estoy diciendo. No es que estoy aquí exagerando. Pienso que es una realidad y que está afectando. Y que tenemos que tener cuidado de no caer en esto. Imagínense, ¿qué le vamos a decir a nuestros jóvenes cuando vayan a buscar un brujo o vayan a jugar Ouija? Si desde chiquitos les alentamos a que celebren Halloween. Si los estamos entrenando para el mal. Entonces ya no les podemos decir nada. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo de 10 al 12? Que no haya en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni astrología, ni hechicería, ni encantamientos, ni que se dedique a la magia, que ni consulte a los espíritus, que no invoque a los muertos, porque el Señor aborrece a quienes hacen estas cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero yo puedo ir a que me lean las cartas solo para ver qué me dicen. No, eso es adivinación, eso es una práctica de ocultismo, eso es pecado mortal. Hermano, y leer mi horóscopo también. Eso te va iniciando a que después te lean las cartas. Y eso es pecado mortal. En lugar de pedir la gracia de Dios, la voluntad de Dios, querer dominar las cosas. Personas que vienen y dicen, es que yo quiero que aquella me quiera. Vamos a hacerle un trabajito, a ver cuánto vale. Vamos donde el brujo. Pecado mortal. Y si no se confiesa, si usted es católico y no se confiesa, lo siento mucho. Se va a ir a la condenación eterna. Tiene que arrepentirse y confesar si usted es católico. Si no soy católico no hay falla. No es que no hay falla, no hay problema. Usted cae en pecado. ¿Esto por qué? Porque aunque no seas católico, pero si sos cristiano, si crees en la ley de Dios, te lo dice en el Deuteronomio 18. Todo esto lo aborrece Dios. Es que nosotros como cristianos vamos a identificarnos con una actividad, una celebración como Halloween, en donde los elementos que hay son oscuros, tenebrosos, de temor, de injusticia, de miedo, de violencia, de oscuridad,
¿Cómo es posible que un hijo de la luz caiga en esto? No es posible. San Juan en su tercera carta, en el capítulo 1, versículo 11, dice: querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo nunca ha visto a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenemos que buscar las cosas de Dios. Queremos tener hijos más sanos, familias más sanas, ciudadanos más sanos. Busquemos las cosas buenas de Dios. No tenemos por qué pegarnos a cosas que vienen enlatadas de otro lado y que traen una influencia que te puede hacer daño. A mí no me ha hecho nada. Yo tengo 20 años de celebrar Halloween y no me ha hecho nada por el momento. O usted cree que no le ha hecho nada, pero algo le ha de haber hecho. O le está haciendo, o le va a hacer. Un saludo a Carlos Salazar que nos está viendo. Dice Carlos: muchas veces se peca por ingenuidad, otras por ignorancia. Y peor aún, dice Carlos, practicando más las costumbres oscuras que la de la luz. Correcto. Pecamos por ignorancia. Y por ignorancia nos vamos al infierno también. Hermano, yo no quiero que usted se vaya al infierno. Yo no quiero que sus hijos vayan al infierno. ¿Usted quiere que sus hijos se vayan al infierno? ¿Usted va a permitir que sus hijos tengan estas prácticas y se pierdan? Yo pienso que no. Dice el Señor Jesús: si ustedes que dan cosas buenas a sus hijos, les van a dar un alacrán cuando le pidan un huevo. No. Pero a veces por ignorancia, muchos padres de familia invertimos en cosas que le hacen daño y mal a nuestros hijos. Y para eso es esto. Para que nosotros limpiemos, purifiquemos nuestras mentes, nuestros corazones. Dice San Pablo en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón, buscar las cosas de Dios. Si ya una vez que ya escuchaste todo esto, querés seguir celebrando Halloween y haciendo prácticas paganas y ocultistas, de adivinación, de hechicería, de horóscopo, no sé lo que hagas, eso ya queda en tus manos y en tu responsabilidad. Ojalá este video pues puedan compartirlo y puedan llevarlo a tanta gente que tal vez está confundida y que tal vez con esta predicación puedan cambiar su parecer. Nuestro objetivo es salvar almas. En el inicio del catecismo dice: Dios quiere que todos se salven, que conozcan la verdad y se salven. Que Dios los ilumine, pídanle al Espíritu Santo que les dé discernimiento siempre en esto y muchas cosas más, para que podamos caminar hacia la luz, hacia el Señor, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.